Welcome back to the book of Genesis. Bienvenidos de vuelta al libro de Génesis. And we have been looking at the 7 days of creation Hemos estado viendo a los 7 días de la creación and comparing the 7 days of creation to the redemption of man. y comparando los 7 días de la creación con la redención del hombre. And so, looking at the 5th day of the creation, Así que si vemos el 5.º día de la creación, the command was given to be fruitful and multiply. se dio el mandamiento de fructificar y multiplicarse. Now, this command was given to the animal kingdom, Este mandamiento se le dio al reino animal, but we're spiritualizing on these truths. pero estamos espiritualizando estas verdades. And then later, the same command was given to Adam to be fruitful and multiply. Luego este mismo mandamiento se le dio a Adán de ser fructífero y de multiplicarse. Now, we are only going to reproduce ourselves. Ahora, únicamente podemos reproducirnos a nosotros mismos, Naturally and spiritually. naturalmente y espiritualmente. Parents reproduce themselves and their children. Los padres se reproducen a sí mismos en sus hijos. Pastors reproduce themselves in their congregation. Los pastores se reproducen a sí mismos en sus congregaciones. They begin to talk like him and prophesy like him. La gente empieza a hablar como el pastor, a profetizar como el pastor. But, you know, if our lives are out of order, then we're going to reproduce something that's not good. Pero si nuestra vida está fuera de orden, entonces vamos a reproducir algo que no está bien. So, get the order here. Be fruitful and then multiply. Así que veamos el orden que se nos da aquí. Fructificad primero y después multiplicaos, Because we don't want to reproduce flaws in our offspring. porque no queremos reproducir fallas en nuestra simiente. If the preacher is flawed, he reproduces those flaws in his congregation. Si el predicador tiene fallas, él va a reproducir estas en la gente. Years ago, I used to work on the assembly line up in Buffalo, New York. Hace muchos años atrás, hace mucho tiempo atrás, yo trabajaba en una cadena de ensamblaje en Buffalo, Nueva York. And, you know, at the head of the line, there were parts coming out of the mill. Y al principio, en el comienzo de la línea, estaban llegando partes o piezas que venían del molino. And if that part was flawed, just a fraction, Y si esa pieza tenía el más mínimo error, then everything on that line was flawed. entonces todo lo que venía después en esa línea también tenía ese error. If the pastor is flawed, Si el pastor tiene error, then he's going to reproduce those flaws in his congregation. va a reproducir esos errores en su congregación. And God wants us to be fruitful and then multiply. El Señor quiere que primero seamos fructíferos y luego nos multipliquemos. That's why sometimes God doesn't allow a minister to reproduce himself until there's been a certain work done in his life. Es por ello que a veces el Señor no permite que un cierto ministro se multiplique hasta que haya un fruto, se haya trabajado un fruto en su vida. Like Abraham. Como Abraham. God waited till Abraham was 100 years old Dios esperó hasta que Abraham fuera 100 años de edad before he reproduced Abraham. antes de reproducirlo. And he reproduced some good fruit. Y reprodució un buen fruto. God works on us a long time so that we can reproduce something that's good. El Señor a veces se toma su tiempo para trabajar en nosotros para que reproduzcamos algo que es bueno. Amen? Amén. And then, on the 6th day, man is perfected Luego en el 6.º día, el hombre es perfeccionado and given dominion. y se le da dominio. Now, these were physical days. Ahora, estos fueron días físicos, But, you know, spiritually, 6 days speaks of 6,000 years. pero espiritualmente 6 días nos habla de 6,000 años.
As Peter tells us, a day with the Lord is as 1,000 years as a day. Por lo que Pedro nos dice de que un día con el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. But redeemed man must be perfected on the sixth day. Pero el hombre redimido debe ser perfeccionado en el sexto día. At the end of the church age, man is perfected Al final de la era de la iglesia, el hombre es perfeccionado. because redeemed man is going to enter into rest and he's going to reign during the millennium, the next 1,000 years. Porque el hombre redimido en el séptimo día entrará en reposo y gobernará durante 1000 años con el Señor. Now, notice in Genesis 1:27, Ahora, démonos cuenta que en Génesis 1:27 it says that God created man in his own image. In the image of God created he him. dice que Dios creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. So, we're in the sixth day spiritually. Aquí estamos en el sexto día espiritualmente. It's been just about 6,000 years from Adam to this present time. Han pasado aproximadamente 6000 años desde la creación de Adán hasta el día de hoy. And then there is coming a 1,000-year Sabbath. Y luego viene un día de reposo de 1000 años. It is known as the millennium. Se le conoce como el milenio. We have to see a mighty revival come to complete the church. Y debemos esperar que venga un gran avivamiento para completar a la iglesia, To perfect the church. para perfeccionar a la iglesia. You know, it's going to be a glorious bride that enters into this rest that's coming. Porque será una novia gloriosa la que entre a este reposo que está por venir. And on the seventh day, man enters into rest. Y en el séptimo día el hombre entra en el reposo. During the millennium, it says the whole world is at rest and is singing Durante el milenio se nos dice que todo el mundo está en reposo, because Satan is bound and God's people are possessing the earth. porque Satanás es encadenado y el pueblo de Dios está sobre la tierra. Amen? Amén. In Genesis 2 and verse 2 and 3, on the seventh day, God rested. En Génesis 2, versos 2 y 3 se nos dice que en el séptimo día Dios reposó. We want to be those who enter into rest and are perfected. Bueno, debemos anhelar entrar en ese reposo y ser perfeccionados. Paul actually speaks quite a bit about entering into rest. Pablo nos habla bastante acerca de entrar en el reposo. And essentially, the way back into the rest is through the crucified experience. Y esencialmente el camino hacia el reposo es a través de la experiencia de la crucifixión. You know, it's kind of interesting because here you see Adam and Eve, and they're in the rest. They're in the garden, they're in the rest. Es interesante de que aquí tenemos a Adán y Eva y ellos están en una especie de reposo. Ellos están en el reposo, están dentro del jardín del Edén, están en el reposo. There's no sweat. No hay sudor, Work is fun. el trabajo es divertido, They have communion with God. tienen comunión con Dios. It's a paradise. Es un paraíso, They're in a rest. están en un reposo. Now, how did they get out of that rest? Ahora, ¿cómo se salieron de ese reposo? Well, it's because they moved in the flesh. Bueno, porque se movieron en la carne. And because of that, they were put out of the rest. Y debido a eso fueron expulsados del reposo. And then the Lord put cherubims guarding the east gate into the garden. Y luego el Señor puso querubines a proteger la entrada del este del jardín. Man was put out of the rest, El hombre fue expulsado del reposo and now he has to work by the sweat of his brow. y ahora tiene que trabajar, comer del sudor de su frente. He's getting old, he's getting gray, Se envejece, se slowly encanece, dying, se empieza a morir and he can't come back in. y no puede regresar. But the second Adam comes down from heaven, Pero el segundo Adán viene del cielo and he shows us how we can get back into the rest.
Y Él nos muestra cómo podemos volver al reposo. And it's through the crucifixion of the flesh. Y es a través de la crucifixión de la carne. They got out of the rest because of moving in the flesh. Salieron del reposo por moverse en la carne. And Christ is going to show us how we can get back into the rest by crucifying the flesh. Y Cristo ahora nos muestra cómo regresar al reposo a través de la crucifixión de la carne. Now, you remember what happened when Christ died on the cross? ¿Recuerdan lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz? The veil in the temple was ripped in two. El velo del templo fue partido en dos. Remember, there are cherubims on that veil. Y recuerdan de que habían querubines en ese velo. And those cherubims are telling us two things. Y esos querubines nos dicen dos cosas. That God is holy Que Dios es santo and you're not. y tú no lo eres. And you can't come in here. Tú no puedes entrar aquí. But when flesh was crucified, Pero cuando la carne fue crucificada, the way was opened again. el camino se volvió a abrir. And Christ was showing us how we could come back into the rest. Y Cristo nos mostró cómo poder entrar nuevamente al reposo. Are you getting the picture? ¿Estamos entendiendo? The first Adam got us out of the rest. The second Adam shows us how to come back into the rest. El primer Adán nos sacó del reposo y el segundo Adán nos mostró el camino de regreso al reposo. Amen. Amén. Okay, in Genesis 3:24, it says, "So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life." Dice en Génesis 3:24, echó pues de fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Man was severed from communion. El hombre fue cercenado de la comunión, He could no longer partake no podía tomar parte until Christ rent the veil. hasta que Cristo partió el velo. Remember, the veil is on the east side, and there's cherubims on the veil. Recordemos de que este velo está al oriente y hay querubines ahí. You know, I think man's relationship with God prior to that time was like a confessional booth. Yo creo que la relación con Dios antes de ese tiempo era como una silla de confesiones. Have you ever been to a confessional booth? ¿Alguna vez ha ido a uno de estos cuartitos de confesiones? You know, you're kind of talking to the priest through the veil there, you know. Es como que uno le estuviera hablando al sacerdote a través del velo. Well, that's the way it was until Christ rent the veil. Bueno, así fue antes de que Cristo rompiera el velo. And now we have access to come to God. Y ahora tenemos acceso para hablar con Dios. Okay. See, the sacrifice of animals atoned for the time, but they could never purge sin. Y vemos aquí que el sacrificio a través de los animales podía redimir por un tiempo, pero no quitaba el pecado. And God did make provision for Adam to be saved through animal sacrifice. Y Dios dio provisión para que Adán se redimiera a través de sacrificios animales. Okay, now in chapter 2 of Genesis, Adam is presented with his bride. Ahora en el capítulo 2 de Génesis, Adán conoce a su esposa. And he declares her bone of his bone, flesh of his flesh. Y declara que ella es hueso de sus huesos y carne de su carne. In Genesis 2:23, En Génesis 2:23, 2:23, and Adam said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of
the man. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Now, I want us to see the parallel here between Christ and his bride. Ahora quiero que veamos el paralelo que existe aquí entre Cristo y su novia. So we're looking at the second Adam, which is Christ, Vamos a ver al segundo Adán, que es Cristo. and we're looking at Ephesians chapter 5 and verse 29 and 30. Y vemos en Efesios capítulo 5, verso 29 y 30. And it says, "For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, and of his flesh, and of his bones." Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. You see a little parallel between the first Adam and the second Adam? ¿Ven este paralelo entre el primer Adán y el segundo Adán? The body of Christ should reflect Christ. El cuerpo de Cristo debe reflejar a Cristo. The woman reflected the man, the church should reflect Christ. La mujer reflejaba al hombre, la iglesia debe reflejar a Cristo. We are members of his body and of his flesh and So- of his bone. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. So we continually see here the end hidden in the beginning. Así que aquí podemos ver tenuemente el final desde el principio. So here is Adam. He's sitting in this vast paradise, Así que aquí está Adán y está ahí sentado en su vasto paraíso and no one on his equal to share this paradise with. y no hay nadie que esté a su altura o que sea su igual para con quien compartir este paraíso. Just animals. Solo los animales. And the Lord saw the loneliness of Adam, Y el Señor se dio cuenta de la soledad de Adán. and it kind of gives us a little picture of Christ himself, Y esto nos da una cierta imagen de Cristo mismo, who has a vast empire and he wants to share it with somebody. quien tiene un vasto imperio y desea compartirlo con alguien. And so the Lord is going to prepare a bride for Adam. The Lord is going to prepare a bride for Christ as well. Así que el Señor preparó una novia para Adán y de la misma manera ha preparado una novia para Cristo. Christ wants to share his riches with his bride. Cristo desea compartir sus riquezas con alguien, Amen? con su novia. Amén. We want to be a part of that bride, don't we? Y queremos ser parte de esa novia, ¿no es así? Amén. So everything is there in seed form. Así que todo está aquí contenido en forma de semilla. Remember that the seed contains the image of what shall be. Y recordemos que la semilla contiene la imagen de lo que ha de ser. Now, if you contrast Genesis with Revelation, Ahora, si contrastamos Génesis con you Apocalipsis, find many striking parallels. nos encontramos con muchos paralelos sorprendentes. So, in Genesis, you see the paradise of God. En Génesis vemos el paraíso de Dios. And when you get into the book of Revelation, again, you see a greater paradise. Y cuando vamos al libro Apocalipsis, vemos un paraíso mayor. In Genesis, you see the sanctity of the seventh day. En Génesis vemos la santidad del séptimo día. In Revelation, you see the fulfillment of the seventh day, spiritually, the 1,000-year rest. Y en Apocalipsis vemos el cumplimiento del séptimo día, que espiritualmente son este periodo de 1000 años. In Genesis, you see the bride being given to Adam. En Génesis vemos cómo le es dada la novia a Adán. In Revelation, we see the bride being presented to Christ. Y en Apocalipsis vemos a la novia siendo
presentada delante de Cristo. In Genesis, you have the tree of life. En Génesis tenemos el árbol de la vida. In Revelation, you see the tree of life again, En Apocalipsis volvemos a ver el árbol de la vida and those who have the right to partake of it. y a aquellos que tienen el derecho de tomar de él. Remember, the end is hidden in the beginning. Recordemos, el fin está escondido en el principio. In Genesis, we see the serpent deceiving Eve. En Génesis vemos a la serpiente engañando a Eva. And in Revelation, we see the serpent still trying to deceive and persecute the woman. Y Chapter 12, en, Revelation. en Apocalipsis capítulo 12 vemos nuevamente a la serpiente tratando de engañar y aún persiguiendo a la mujer. In Genesis, you see the serpent being sentenced. En Génesis vemos la sentencia sobre la serpiente. In Revelation, you see the final sentence of the serpent. Y en Apocalipsis vemos la sentencia final sobre la serpiente. In Genesis, we see the sacrifice needed to atone. En Génesis vemos el sacrificio necesario para la redención. In Revelation, we see the reward of that sacrifice. En Apocalipsis vemos la recompensa de ese sacrificio. They're saying, Thou hast redeemed us by thy blood. Ahí se nos dice, tú nos has redimido por tu sangre. In Genesis, we see a figure of the Father giving his only Son as a sacrifice. En Génesis vemos la figura del Padre dando a su único hijo como sacrificio. And you see another figure of the Father seeking a bride for his Son in Revelation. Y en Apocalipsis vemos otra figura del Padre buscando una novia para su hijo. In Genesis, you see the end of Babylon. En Génesis vemos el fin de Babel, de Babilonia. In Revelation, you see the end of spiritual Babylon. Y en Apocalipsis vemos el fin de la Babilonia espiritual. In Genesis, you see Salem, Jerusalem. En Génesis vemos a Salem, que es Jerusalén. In Revelation, you see the new Jerusalem. Y en Apocalipsis vemos la nueva Jerusalén. In fact, in Genesis, you see the Melchizedek. In Revelation, you see the kings and the priests. En Génesis Melchizedek order. vemos a Melquisedec y en Apocalipsis vemos a aquellos que son reyes y sacerdotes en el orden de Melquisedec. In Genesis, you see the man-child go up. En Génesis? Yeah. En Génesis vemos al hijo varón irse hacia arriba. Which was who? Go up. That's good. That's good. That's good. El cual era Enoc, que ascendió hacia el cielo. In Revelation 12, you see a company of the man-child going up in Revelation 12. Y en Apocalipsis capítulo 12 vemos al hijo varón, un grupo de personas, ascender hacia el cielo. In Genesis, you see the flood and those who are preserved through the flood. En Génesis vemos el diluvio y aquellos que son protegidos del diluvio. In Revelation, you see the flood, the persecution coming out of the serpent's mouth, and the righteous being preserved. Y en Apocalipsis vemos el diluvio, las aguas que salen de la boca del dragón y aquellos que son preservados de ese diluvio. Are you getting the picture here? ¿Estamos comprendiendo esto? The end is hidden in the beginning. El fin está escondido en el principio. You can almost trace every truth back into the book of Genesis.
podemos trazar casi toda verdad hasta el libro de Génesis. And that's why the book of Genesis has been so attacked. Y por ello es que el libro de Génesis ha sufrido tanto ataque. So in Genesis, you see the king priest. En Génesis vemos al rey sacerdote In Revelation, you see a kingdom of kings and priests. y en Apocalipsis vemos un reino de reyes y sacerdotes. In Genesis, you see the end of the wicked in Sodom. En Génesis vemos el fin del impío en Sodoma. In Revelation, we see the end of the wicked in eternal fire. Y en Apocalipsis vemos el fin del impío en el fuego eterno. In Genesis, you see the faithful Abraham being blessed. En Génesis vemos al fiel Abraham siendo bendecido. In Revelation, you see the blessing that is coming upon Abraham's seed. Y en Apocalipsis vemos la bendición que viene sobre la simiente de Abraham. In Genesis, you see the development of the man-child. En Génesis vemos el desarrollo del hijo varón Joseph was a type of the man-child. y José fue un tipo del hijo varón. You know, there was a lot of preparation that went into Joseph because he was going to be kind of a savior to the world. Hubo mucha preparación en la vida de José porque él se convertiría en un salvador de la tierra. And in Revelation, you see the man-child ruling and reigning with Christ. Y en Apocalipsis vemos al hijo varón reinando juntamente con Cristo, Reigning over the nations. reinando sobre las naciones. In Genesis, you see the world coming to Joseph for bread. En Génesis vemos al mundo acudiendo a José en búsqueda de pan. And that's how it's going to be at the end. Y así será al final. The nations will seek the answers from the storehouse of the church. Las naciones buscarán respuestas en los depósitos de la iglesia. God wants us to have the living bread. Amen? Dios quiere que tengamos el pan de vida. Amén. So, in the end, there's going to be great revival and also great trial. Así que al final habrá un gran avivamiento y también habrá una gran prueba. So, we've only listed a few here. I mean, we could go on. Y solamente enumeramos algunos cuantos aquí, pero podríamos seguir. In chapter 3 of Genesis, we see the fall of Adam and the redemption through sacrifice. En el capítulo 3 de Génesis vemos la caída de Adán y su redención a través del sacrificio. I'm probably going to come back and take a look at some of these truths, but I'm just kind of giving us an introduction to this book. Y probablemente voy a estar regresando y revisando estas verdades, pero ahorita estoy dando solo una introducción general al libro. So I might repeat myself a few times, but they say you have to hear something at least 3 times before you get it. So Así que quizás me escuchen repetir algunas cosas, pero se dice que es necesario escuchar algo 3 veces para recordarlo. considering Adam's fall, Así que al ver la caída de Adán, we see the backdrop of this in chapter 3 of Genesis. He fails the test. Adam failed the test. vemos el trasfondo de esto en el capítulo 3, donde Adán falla en la prueba. And because of his failure of the test, we failed with him because we were in Adam. Y debido a que él perdió la prueba, nosotros también la perdimos porque estábamos dentro de Adán. So we inherited the fallen nature of Adam. Así que nosotros heredamos la naturaleza caída de Adán And the curse that goes with the fall. y la maldición consecuente a esta caída. That's why we all have to die. Y por eso todos tenemos que morir. Part of the curse. Es parte de la maldición That was Adam's sentence. a la cual Adán fue sentenciado. Well, maybe that doesn't seem fair. Bueno, quizás esto no parezca justo, Because of one man, que debido a un hombre we all have to die. todos tengamos que morir. But I'll tell you something that's more unfair. Pero les voy a decir algo que es aún más injusto, Because of another man, que por otro hombre
because of a righteous man, debido a un hombre the justo, most righteous man that ever walked this earth, el hombre más justo que ha caminado sobre esta tierra, we can all be made alive. todos podamos recuperar And this la vida. righteous man took the penalty for the whole human race. Y este hombre justo tomó el castigo por toda la humanidad. That's not fair either, is it? Eso tampoco es justo. So we all have to die because of Adam's sentence. Así que todos morimos por la sentencia de Adán, But now we see one who is totally innocent and he has to take the rap for the whole human race. pero ahora vemos a alguien que es totalmente inocente y debe de sufrir a causa de toda la humanidad. It's really a nice study if you contrast the two Adams. Es realmente un estudio muy hermoso cuando contrastamos a los dos Adanes, Especially in Romans, like in Romans chapter 5. especialmente en Romanos en el capítulo 5. Because of one man, we have to undergo this, but because of another man, we can be redeemed from this. Debido a un hombre tenemos que recibir esto, pero debido a otro hombre podemos recibir aquello. But these two Adams give us a real picture here. Pero estos dos Adanes nos dan una muy buena imagen. Amen. Amén. Well, we want to accept the remedy for sin and death. Bueno, debemos recibir el remedio del pecado y la muerte. In that once for all sacrifice. Ese sacrificio que se hizo una vez y para siempre. In my earlier days, I was a butcher. En mis días de juventud yo era carnicero. And I've been in slaughterhouses and I've seen a lot of blood flow. Yo he estado en muchos lugares de destazo y he visto mucha sangre. And later on in Israel's history, time of the temple, on a feast day, they would sacrifice thousands of cattle, Y sheep. durante el tiempo de la ley, en las fiestas, se sacrificaban se hacían miles de sacrificios. And literally millions of gallons of blood would flow out through the trench of the temple down into the valley of Kidron. Y literalmente millones de galones de sangre fluían en a través de los canales del templo y eran llevados al valle de Cedrón, al torrente de Cedrón. Did I get you hung up on that? You got it? Okay. But, over the centuries, millions and millions and millions of gallons of blood flowed out of that temple. Pero a través de los siglos, millones de galones de sangre fluyeron de ese templo, Which could never take away sin. los cuales nunca pudieron quitar el pecado. It gave man a temporary fix. It was an atonement. Le daban al hombre una solución temporal, una redención temporal, But it could never cleanse the conscience. And man was always feeling guilty. pero no podía limpiar la conciencia y el hombre se seguía sintiendo culpable. But because of one sacrifice, Pero debido a un sacrificio, all of the human race can be redeemed. toda la raza humana puede ser redimida. Amen. Amén. But the Old Testament gives us quite a picture here. Pero el Antiguo Testamento nos da una imagen clara de eso. We want to accept that remedy for sin and death. Debemos aceptar el remedio que se nos ha dado para el pecado y la muerte. And then we have the example of Cain and Abel. Luego tenemos el ejemplo de Caín y Abel. John tells us that Cain was of that wicked one. Juan nos dice que Caín pertenecía al maligno. So you see the
the tare and the wheat right from the beginning. Así que vemos aquí el trigo y la cizaña desde el principio. Do you have the word for tare? Yeah. You do, okay. Tares and wheat. Well, at the end of the age, tares and wheat are going to be separated. Bueno, al final de los tiempos, el trigo y la cizaña serán separados. You can't really tell the difference between the tare and the wheat while they're growing. Y realmente no se puede ver la diferencia entre el trigo y la cizaña mientras están creciendo. But when it's harvest time, it's easy to tell the difference. Pero cuando es la época de la cosecha, es posible ver la diferencia. You know how they tell the difference in the harvest? ¿Saben cómo hacen la diferencia en la cosecha? The wheat all has grain on it, El trigo está lleno de grano and the grain is all bowed over. y este grano hace que se incline, And the tares are all standing up straight. pero la cizaña está siempre erguida There's no grain, there's no fruit Por- on the tares. porque no tiene grano, no tiene fruto. And so the tares are first all plucked up, Así que primero se saca toda la cizaña and then the righteous shine forth. y luego los justos resplandecen. But right from the beginning, you see Cain and Abel, Pero one was desde, righteous, one was wicked. pero desde el principio podemos ver a Caín y Abel. Uno era justo, el otro era So there's impío. the whole human race. Así que hay toda una humanidad, Like the two thieves on the cross. como los dos ladrones en la cruz. Here's the whole world gathered there, and these two thieves. Todo el mundo está reflejado en esos dos ladrones. One accepts, one rejects. Uno acepta, el otro rechaza. Okay, in Romans chapter 5 and verse 12, En Romanos capítulo 5 y we verso all 12, die because of one man, todos morimos debido a un hombre, but we can all be made alive through another man, the man Christ Jesus. How does yours read there? pero todos podemos recobrar la vida a través de Cristo. How does yours read? Through sin. The way therefore death. And In that particular verse. In that particular verse, okay. But it goes on to talk about, because of another man. yeah, Mhm. Read that verse. Why don't you read that verse? Romans 5:15, is it? Yes, 15. Ok, leamos en Romanos 5, verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. It's kind of an interesting little concept here, but through the fall, God is actually going to do a work that brings Adam into a greater place than he was in the beginning. Este es un concepto un tanto extraño, pero a través de la caída de Adán, Dios va a hacer una obra por la cual le dará a Adán una posición mayor a la que tenía antes. Now, in the garden, Adam and Eve were innocent. Ahora, en el jardín, Adán y Eva eran inocentes. Well, God isn't after innocence. He's Y- after holiness. Y Dios no está buscando inocencia, Dios está buscando santidad. And so holiness is produced through the test. Y la santidad se produce a través de la prueba. So they're innocent, and there's no law that's there to incriminate them.
Así que ellos son inocentes y no hay ninguna ley que esté ahí para condenarlos. What is sin? ¿Qué es el pecado? Sin is the transgression of the law. El pecado es la transgresión de la ley. But there's no law there, so they haven't done anything wrong. Pero no había ley ahí, así que no habían hecho nada malo. So the test came over one tree. Así que la prueba vino sobre un árbol. Just one tree. They could help themselves to anything in that garden, but just that one tree. Sobre un árbol. Ellos podían tomar de todo lo demás, podían hacer todo, de todo en todo, excepto por un árbol. So here's one law. Así que hay solo una ley. But again, innocence has to be tested in order to be holy. Pero nuevamente, la inocencia tiene que ser probada para que sea santidad. Holiness is produced by being tested and tried. La santidad se produce cuando se es probado. Now, this tree is called the tree of the knowledge of good and evil. Y este árbol, que es llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal, Was like the law. era como la ley. By the law came the knowledge of sin. Por la ley vino el conocimiento de pecado. And once they partook of this fruit, the forbidden fruit, Y una vez comieron de este fruto prohibido, they realized that they were naked. se dieron cuenta que estaban desnudos. Actually, they had a certain clothing on them. In the Psalms, they were clothed with a certain light. De hecho, ellos estaban recubiertos de una cierta vestidura. En los Salmos dice que ellos estaban revestidos de luz. But once they partook of this fruit, that covering left them. Pero una vez tomaron este fruto, esa cobertura los abandonó. In fact, when the Lord corners them in the garden, He said, "Why are you hiding?" De hecho, cuando el Señor los busca en el jardín, les pregunta dónde se están, que por qué se están They said, escondiendo. "Well, we were naked." Y le dijeron, es que estábamos desnudos. The Lord said, "Who told you you were naked?" Y les dice, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Once they partook of that fruit, they lost the covering. Una vez ellos tomaron el fruto, perdieron la cobertura. By the law came the knowledge of sin. Por la ley vino el conocimiento del pecado. And actually, you find that all 10 of the commandments were actually broken here in the garden. And it would take me a little while to get into that, but they were all broken. Y de hecho, podemos analizar y ver de que los 10 mandamientos, cada uno fue roto en este jardín. Y me llevaría tiempo explicarlo, pero ahí está. Either by Satan or by Adam, that those 10 commandments were broken. Ya fuera a través de Satanás o a través de Adán, pero esos 10 mandamientos fueron quebrantados aquí. Now, the first thing that Satan says to Eve Lo primero que Satanás le dice a Eva is, "Yea, did God say that?" es, Dios dijo que. You know, that's the first thing that Satan did. He challenged what God said. Y esto es lo primero que Satanás hizo. Él retó las palabras de Dios. Did God tell you that you would die if you had that fruit? Dios les dijo que morirían si comían de ese fruto. He knows that when you eat that fruit, you'll become like him. You'll be a God. No, Él sabe que el día que coman de ese fruto serán como Dios. But that's how the enemy comes in. Pero así es como llega el enemigo. God didn't really say that. God didn't really mean that. Dios realmente no dijo eso. Eso no era lo que Dios quería decir. But see, for the first time in their life, they're gripped with, guilt and condemnation. Pero aquí por primera vez en su vida están llenos de condenación, llenos de culpa. Oh, yes. What time do we have here? How much time do we have? 15 minutes?
25. I thought we quit at 9:45. No, it's 5 to 10. Well, they said 9:45. Really? Yeah. Oh, that's wrong. Okay, I'm trying to figure where to go from here. Bueno, estoy nada más viendo qué camino podemos tomar a partir de aquí. You know, there are many unwritten laws right from the beginning. Hay muchas leyes que no están escritas desde el principio. Like, for example, there was a law of loving your brother. Por ejemplo, estaba la ley de amar al hermano. Now, John tells us that in 1 John. Eso nos lo dice Juan en Primera de Juan. The law that was written it wasn't written, but it was a law that they were all aware of right from the beginning. Y esta era una ley que no estaba escrita, pero de la cual todos estaban conscientes desde el principio. The law of conscience. La ley de conciencia. You know, the difference between the Jew and the Gentile was right here. La diferencia entre los judíos y los gentiles la encontramos aquí. The Jews had a rule book that they lived out of. Los judíos tenían un libro de reglas por las cuales vivían, And I think there was about 613 different laws or judgments in this rule book. y yo creo que habían como 613 reglas y juicios en este libro de leyes To tell them right from wrong. para darle la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. The Gentiles didn't have the law book, Los gentiles no tenían un libro de leyes, but they had the law of conscience. pero tenían la ley de la conciencia. So even unregenerate man knows the difference in his heart between right and wrong. Así que aún aquellos que no han sido regenerados entienden lo que está bien y lo que está mal. He knows it's wrong to steal. Saben que está mal robar, That's why he steals when nobody's looking. por lo que es la razón por la que la gente roba cuando nadie He está knows viendo. in his heart it's wrong to kill. Sabe en su corazón que está mal matar. So God judges the Jew and the Gentile, one by the law of conscience, one by the rule book. Así que Dios juzga a los judíos y a los gentiles, a unos por la ley escrita y a otros por la ley de la conciencia. Now here's the unwritten law of love in John, 1 John Y en Primera de Juan 3:11 through 12. 3, verso 11 y 12 tenemos la ley no escrita del amor. For this is the message that ye have heard from the beginning, that we should love one another, not as Cain, who was of that wicked one and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil and his brother's righteous. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. There was no written law from the beginning, No había una ley escrita en el principio, but they knew that in their heart. pero lo sabían en su corazón. This is the unwritten law, to love one another. Esta es una ley no escrita, amarse unos a otros. The word actually, love here, is agapeo in Greek, which means to love in the moral, social sense of the word. Y la palabra amor que se utiliza aquí es la palabra ágape en el griego, que significa un amor moral, un amor social. In other words, you're responsible for the man who's lying on the Jericho road. Por ejemplo, uno es responsable de aquel hombre que está, que está afectado, que está tirado en el camino a Jericó. That's the law, the unwritten law from the beginning, that we're responsible for one another. Esa es esa ley dada desde el principio en la que debemos amarnos unos a otros. Now, in this redemptive process, Ahora, en este proceso de redención, before the fall, man could not really know or identify
with what God was like. Antes de la caída, el hombre no se podía identificar con lo que era Dios. Man could not know what the nature and character of God was really like. El hombre no entendía lo que era la naturaleza de Dios. Now, in that perfect paradise, how could Adam know what it meant to be merciful? Por ejemplo, en ese paraíso en el Edén, ¿cómo podía Adán saber qué era ser misericordioso? I mean, there was no situation there that required mercy, Porque no existía una situación en ese lugar que requiriera misericordia. right? There were ¿Verdad? no offenders there. It was a perfect atmosphere. No habían ofensores, era una atmósfera perfecta. And you could go down the list. Y podemos ir con toda la lista. How could he know what long suffering was? ¿Cómo podía él comprender lo que era la longanimidad o la I mean, it paciencia? says of God that he was long suffering, Porque se nos dice de Dios que él es longánime. but how could Adam know the nature of God? How could he know what long suffering was? There was nothing to suffer long with. Porque ¿cómo podía Adán saber qué era la longanimidad si no había nada por qué sufrir? How could he know what patience was? ¿Cómo podía entender lo que era la paciencia? Self-denial, Lo que era la templanza, sacrifice. el I sacrificio. mean, there would have been no reason to draw on any of these virtues. No había razón o necesidad para utilizar estas virtudes. And the point I want to make is that through the fall and the redemption, God actually brings Adam into a higher place. I'm talking about fallen Adam, us. Brings us into a higher place than he was before the fall. Y a lo que quiero llegar es de que a través de la caída y la redención, el Señor está obrando para que Adán, el Adán caído, pueda obtener una posición mayor al final de la que tenía al principio. Through the fall and the redemptive process, A través de la caída y el proceso de redención, we learn what it is to show mercy, aprendemos lo que es mostrar misericordia, be long suffering, a ser longánimes, to show forbearance, a mostrar tolerancia, to give of ourselves. a entregarnos a nosotros mismos. See, God, through that fall, is actually doing a work in our lives that produces a better Adam. Dios, a través de esto, está produciendo en nosotros a un mejor Adán. And in the end, the fallen Adam comes into a better paradise than the first Adam. Y al final, el Adán caído termina en un paraíso mejor que el primero. Is that too complicated? ¿Es esto muy complicado? No. ¿No? Ok. See, through that fall, we get to know God in a way that we couldn't have known him before. Veamos de que a través de esta caída hemos podido conocer a Dios mejor de lo que lo hubiéramos conocido sin ella. So God used the fall to rebuild a better Adam. Así que el Señor utilizó la caída para reconstruir a un mejor Adán. Fallen man is brought to grips with the old nature, that fallen nature. El hombre se siente culpable por la naturaleza, la vieja naturaleza, el viejo hombre. And the need to overcome. Y es algo que se necesita superar. Man is brought into circumstances that demand meekness El, or hom- humility. el hombre es traído entonces a situaciones que requieren mansedumbre, humildad. See, God wants to work his nature and character into our lives. Veamos de que el Señor desea obrar su carácter y su persona en nuestras vidas. So he brings us into circumstances that demand mercy or sacrifice. Por lo que nos trae a circunstancias que requieren misericordia o sacrificio. And now we have to come to grips with
fallen nature. Y ahora es cuando tenemos que ponernos a cuentas con esa vieja naturaleza. We're going to let the fallen nature dominate, or we're going to let the new nature dominate. ¿Vamos a dejar que la vieja naturaleza domine o vamos a dejar que la nueva naturaleza domine? See, after we come to Christ, there's a struggle that's going on in our life between the old nature and the new nature. Porque después que llegamos a Cristo empieza el conflicto entre la vieja y la nueva naturaleza. You know, it's kind of interesting, and we'll probably look at this again. Es algo interesante y probablemente lo vamos a ver otra vez más adelante. You see in Rebecca that she has twins, Pero vemos en Rebeca de que ella está embarazada con gemelos and there's a struggle going on within her womb. y en su vientre hay un conflicto. And so she's asking the Lord, what's going on in there? Y le pregunta al Señor, ¿qué está sucediendo? And the Lord said, there's two nations within your womb. Y el Señor le dice, hay dos naciones en tu interior, Jacob and Esau. Jacob y Esaú. And then the Lord said this. Y luego dice el He Señor, said, these two nations, but the elder is going to serve the younger. le dice, pero el mayor servirá al menor. Now, the elder nature is the one we were born with. The Ahora- old Adam. Ahora, esa naturaleza mayor, más vieja, es la vieja naturaleza, el primer Adán. When we find Christ, there's a new nature that comes into us. Y cuando encontramos a Cristo, hay una nueva naturaleza en nosotros. So there's a little bit of a struggle going on between the old man and the new man. Así que hay un poco de conflicto ahí entre el viejo hombre y el nuevo hombre. But remember, it is the elder nature that has to serve the younger. Pero recordemos que es la vieja naturaleza la que tiene que servir a la nueva. The old Adam nature has to serve the new nature. La naturaleza vieja del primer Adán tiene que servir a la nueva That is, naturaleza. if we yield to the new nature, Porque si nos inclinamos a la vieja naturaleza, okay? Does everybody understand that? debemos rendirnos a la nueva naturaleza. When you get saved, there's two natures that are at war with each other. Cuando llegamos a la salvación, empiezan a pelear las dos naturalezas. The old nature that wants to do things wrong, La vieja naturaleza que quiere hacer las cosas malas the new nature that wants to do things right. y la nueva naturaleza que quiere hacer las cosas correctas. And we want the new nature to have the dominance. Pero debemos procurar que la nueva naturaleza tenga el dominio. We yield to the new man. Nosotros nos debemos rendir al nuevo hombre. So the bottom line is that God brings Adam into a greater place than what he lost. Así que la conclusión es de que el Señor trae a Adán a un lugar mejor que el que perdió. The first Adam failed the test, El primer Adán perdió la prueba, but the second Adam passed the test. pero el segundo Adán pasó la prueba. He made it possible for all who trust in him to be restored. E hizo que fuera posible para todos la restauración. Let's just look. We're almost through here, I think. Ya casi vamos a terminar, ya estamos cerca. In Hebrews chapter 2 Y en Hebreos capítulo 2 and verse 6 beginning, y el verso 6, it says, "But one in a certain place testified, saying, What is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visitest him?" pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? You made him a little lower than the angels, thou crownedst him with glory and honor, and did set him over the works of thy hands. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Now, this is talking about the first Adam here. Bueno, aquí está hablando del primer Adán.
He was made a little lower than the angels. Fue hecho un poco menor que los ángeles. In verse 8, thou en- hast put all things in subjection under his feet. Y en el verso 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus For in pies. that he put all in subjection under him, he left nothing that he is not put under him. But now we see not yet all things put under him. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. God gave Adam dominion over everything in the garden, Dios le dio a Adán dominio sobre todo en el jardín, but he lost it. pero lo perdió. He lost the dominion. Perdió el dominio. Verse 9. Verso 9. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. So here is the second Adam, Así que aquí está el segundo Adán, made lower than the angels. hecho un poco menor que los ángeles. Why? ¿Por qué? Why was Christ made lower than the angels? ¿Por qué fue hecho Cristo menor que los ángeles? Well, because God cannot die. Bueno, porque Dios no puede morir. So God had to become a man so that he could die. Así que Dios debió convertirse en hombre para poder morir. And he had to be tested and tempted with every temptation that mankind could know. Y tuvo que ser tentado y probado en todas las cosas que el hombre pueda pasar. And he passed the test. Y él pasó la prueba. And he took the punishment for the whole human race. Y tomó el castigo por toda la humanidad. That he, by the grace of God, should taste death for every man. Que él, por la gracia de Dios, tuviera que probar la muerte por todos. Verse 10, for it became him for whom are all things and by whom are all things, and bringing many sons unto glory to make the captain of their salvation perfect through suffering. Verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. It's a nice study in Scripture, the two Adams. Este es un estudio muy lindo en las Escrituras, los dos Adanes. The one who brought us down to the dust, El que nos trajo de vuelta al polvo and the one who brings us up from the dust. y el que nos levanta del polvo. The one who was created from dust, the one who came down from heaven. El que fue creado del polvo y el que vino del cielo. Okay, now in chapter 5, we're almost through here. Ahora, en el capítulo 5 ya estamos terminando. Chapter 5, we're not going to get into the genealogies. You have them in your book. No vamos a entrar en las genealogías porque estas las tienen en sus libros, But I want to just point out several spiritual laws concerning genealogy and numbers and so on. pero solo quiero comentar sobre las leyes de las genealogías y los números y todo esto. Because in Scripture, numbers are significant. Porque en las escrituras los nombres tienen un significado. Every time there's a number, it has signification. Perdón, los números tienen un significado. Cada vez que hay un número, tiene un sentido. Names of people are significant. Los nombres de las personas también tienen un significado. Names of places are significant. Los nombres de los lugares tienen significado. Everything in Scripture is significant. Todo en las escrituras tiene un significado. In fact, the law of first mention is a significant law in the law of interpretation. De hecho, la ley de la primera mención es una ley muy significativa en la interpretación de la escritura. The significance of numbers is often interpreted with its first mention. El significado de los números normalmente se interpreta
con la primer mención de este número. Have you had hermeneutics? Yes. Hermeneutics, okay. ¿Han estudiado aquí hermenéutica? One of the laws of hermeneutics is the law of first mention. Una de las leyes de la hermenéutica es la ley de la primera mención. So, when Jesus is establishing laws, oftentimes he would go back to in the beginning. Así que cuando Jesús está estableciendo leyes, era común que él dijera en el principio, To establish the way that it was supposed to be. para establecer la manera en que se suponía This is- que debía ser. This is the way that God intended it to be. Esta era la manera en que Dios esperaba que fuera. For example, when Jesus was establishing the law on divorce, Por ejemplo, cuando Jesús estaba estableciendo la ley del divorcio, he comes right back to the beginning. él regresa al principio In Matthew 19:8, en Mateo 19:8. he saith unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. So, the law of first mention carries a lot of clout. Así que la ley de la primera mención tiene mucho peso. That's why the book of Genesis is so important. Y por eso el libro de Génesis es tan importante. The brotherly covenant, as we mentioned, Como ya mencionamos antes, el pacto de los hermanos was an unwritten law right from the beginning. era una ley no escrita, pero estaba desde el principio. Love your brother was a law that was penned on men's conscience. El amor hacia el hermano era una ley que había sido puesta en el corazón del hombre From the beginning. desde el principio. In fact, John uses that phrase in his epistles 10 times. De hecho, Juan usa esa frase. In the beginning, this is the way it was. John. De hecho, Juan utiliza esta frase en el principio al menos 10 veces en sus epístolas. In his epistles, he uses that phrase in the beginning. En sus epístolas él usa esta frase en el principio. Helps us to get our doctrine straight once in a while. Y esto nos ayuda a mantener una doctrina recta. Now, in Genesis 5:22, Ahora en Génesis 5:22 we'll give you a couple examples on numbers. vamos a dar unos cuantos ejemplos sobre los números. And it says, and Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Here's the first mention of the number 300. Ahora esta es la primer mención del número 300. So this number always has the connotation of walking with God. Así que este número siempre tiene la connotación de caminar con Dios. He walked with God 300 years. Él caminó con Dios 300 años. ¿Ok? 300 walking with God. 300 años caminando The con Dios. length of Noah's Ark was 300 cubits. Y el largo del arca de Noé era 300 codos. Those who enter into the ark of safety Aquellos que entran al arca de la are salvación those who walk with God. son aquellos que caminan con Dios. Remember Gideon's army? ¿Se recuerdan del ejército de Gedeón? They were whittled down to how many? ¿Fueron reducidos a cuántos?